Hebreos 5, verso 11 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema advertencias contra la apostasía. Y nos dice la palabra del Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuanto nos habéis hecho tardos para oír. Voy a estar dando rapidito, antes de continuar, el significado para tardos. Esta viene a ser una persona lenta, perezosa o desinteresada para escuchar y prestar atención a las enseñanzas espirituales. El significado para tardo viene a ser persona lenta y perezosa, persona desinteresada para escuchar o prestar atención a las enseñanzas espirituales. La palabra del Señor automáticamente es espiritual. Todo lo que viene de Dios es espiritual. O sea que automáticamente la enseñanza de la palabra del Señor viene del Espíritu al Espíritu. Y esta es espiritual. Un 100% la enseñanza de Dios es espiritual. Es porque el alimento de la palabra del Señor es espiritual. El alimento de la palabra del Señor es para alimentar el espíritu del hombre. La semejanza que Dios depositó en el cuerpo del hombre. Esto es lo que se alimenta de la palabra del Señor. Todo alimento que viene fuera del espíritu, todo alimento que viene fuera del espíritu, que no es espiritual, este alimento no puede alimentar la semejanza, la esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre. Lo único que puede alimentar el espíritu del hombre es la palabra del Señor. Por tanto, todo ser humano que trabaja para Dios, todo ser humano que Dios llama a su ministerio, necesita un 100% ser nutrido de su palabra, la cual es espiritual. Dios nos dice, Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra. Dios nos dice que ya se supone que sea el tiempo de que aquel remanente que Él ha llamado a trabajar en su obra tenga el nivel de enseñanza espiritual para dar al pueblo. Dios nos dice que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, dice el Señor. Tienen tanto tiempo debiendo ser maestros
y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Los primeros rudimientos de la palabra del Señor. El significado para rudimiento viene a ser embrión o estado e informe de un ser orgánico, parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado. Un ser humano con estas características no puede trabajar en la obra del Señor. Un ser humano con estas características no puede trabajar en la obra del Señor. Todo ser humano que Dios capacita, que Dios forma para que trabaje en su obra, Dios lo deposita en su casa y en su altar. Dios lo deposita en el ministerio, en el momento que tiene la capacidad espiritual, en el momento que está formado totalmente, completo para trabajar en su obra. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra, Dios nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Dios exige un nivel de madurez espiritual a todo aquel que Él llama a trabajar en su obra. Dios prepara, Dios capacita, Dios forma al hombre en el espíritu. Es porque Él es espíritu. Y todo lo que le pertenece al Señor viene del espíritu. Ministerio inmaduro espiritualmente no puede guiar al pueblo del Señor. Por eso Dios, a través de esta porción de la palabra, le reclama al ministerio, le reclama a sus ministerios diciéndole, hace tanto tiempo que ya debieron ser maestros y estoy viendo que tienen necesidad de leche. Estoy viendo que no tienen la capacidad. No tienen la madurez espiritual para enseñar, para adoctrinar a mi pueblo. Ministerio falta de capacidad espiritual. Daña un 100% el pueblo del Señor. Daña un 100% al pueblo de Dios. Características de un ministerio maduro y capacitado.
Características de un ministerio listo. Un ministerio que esté listo para enseñar la palabra del Señor. Para enseñar la palabra del Señor, la cual es el alimento que Dios exige que se le dé a su pueblo, a tiempo y afuera de tiempo. Madurez personal que debe de tener un 100% el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra. Voy a estar compartiendo algunas características. Este debe de tener las primeras enseñanzas consigo. Este debe de tener las enseñanzas básicas, las enseñanzas principales. Este ministerio debe de tener, este ministerio debe de tener justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. El ministerio tiene que ser honesto. Debe de ser justiciero. Esta es una de las características que muestran madurez, que muestran la madurez personal del ministerio. Justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. Que todos deben de vivir honestamente.